Muy buenas tardes, don Andrés, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Luis, ¿cómo está? Sí, señor, muy agradecido por este espacio que nos está brindando para esta pequeña entrevista. Pues son 8 preguntitas que pues digamos que pues, le pido que responda con la máxima sinceridad y pues empezamos, don Andrés. Pues Ok, cuénteme, digamos usted qué edad tiene, qué profesión tiene y qué cargos ha desempeñado en los últimos tiempos. bueno, yo soy Andrés Restrepo Patiño, tengo 53 años, soy profesional en comercio internacional, soy profesional en mercadeo y publicidad, soy tecnólogo en administración de empresas, tengo un posgrado en una especialización en gestión de retail en Chile, en la Universidad de Chile, y tengo un MBA en dirección y administración de empresas en la universidad en España. Soy actualmente el gerente general de Redes Eléctricas S.A., una empresa que tiene 69 años en el mercado, una empresa que ha sido líder del sector, digamos, eléctrico colombiano en la comercialización de productos y equipos y también en el desarrollo de varios proyectos de, que tienen que ver con energía eléctrica, con energización de industrias, el sector petrolero, el sector energético. Llevo más de 25 años manejando empresas, desde empresas del sector real de la economía, como supermercados, como Surtimax, hasta que se vendió. Luego después con empresas del sector farmacéutico, como Distribuciones AXA, que era una empresa eh, del sector de farma. He sido también gerente general de, en- aquí últimamente en Converse, que era una empresa que manejaba la franquicia de Converse. Ahí era el gerente general en Colombia, en Panamá y en Costa Rica. Antes de eso trabajé con el grupo Stanton, que son los de Brahma y Aeroflex. Ahí era gerente general de todo el negocio de distribución en Colombia y manejaba también las exportaciones a los países vecinos. Y antes de eso trabajé con el grupo Carrefour hasta que se vendió y con Cencosud, manejando la gerencia nacional de compras y la gerencia nacional de productos regionales. Entonces, pues siempre he tenido que manejar gente a cargo, desde equipos hasta de tal vez unas 2.000 personas a cargo. Ok, Esa es don básicamente la historia, así en resumen. No, mucha historia y, digamos, tiene bastante experiencia como gerente y líder de empresas. Muy interesante esa pequeña introducción, don Andrés. Y, don Andrés, cuéntenos, pues, un día típico de su trabajo, digamos, en redes eléctricas, ¿cómo es un día de Andrés Restrepo? Bueno, aquí es bastante variadito, eso lo hace muy entretenido. Todos los días tienen, digamos que sus afanes, pero los temas claves es una revisión de indicadores de KPIs por áreas. Hay áreas que uno revisa diariamente, como el área de cartera, todo el área financiera de bancos, recaudos, eh, y el área de pagos también, porque pues tiene mucho que ver con el corazón de lo que es nuestro negocio. También hay que tener diferentes reuniones sobre los diferentes avances que vamos teniendo, cambio, digamos, de días por áreas de negocio o por regionales de negocio, como tenemos regionales en varias partes del país, pues todos los días, digamos que tengo énfasis en una regional diferente. Y en el negocio de ingeniería, que es el negocio donde está involucrado mano de obra y proyectos, que también es un área que necesita pues todas las semanas tener una connotación normal. Aparte de eso, ya me ocupo de los temas, otra parte se la dedico a proveedores. Siempre es bueno, por lo menos unas 3 veces por semana, estar teniendo reuniones con diferentes proveedores que tienen, digamos, un peso importante y clave dentro del negocio, manejar el relacionamiento, ver cómo están las condiciones de compra, qué se puede mejorar, qué cosas podemos sacar adicionales. eh, y
en general, digamos que hacer una revisión de ese negocio. Están los temas de indicadores que tienen que ver con toda el área de recursos humanos y calidad. Esos también necesitan revisiones periódicas semanales, entonces vamos por áreas. Unas veces vamos en el tema de seguridad y salud en el trabajo, políticas de accidentalidad, políticas no estadísticas de accidentalidad, temas de dotación, temas de equipos de seguridad, cumplimiento de esos mismos temas. Otro tema tiene que ver con vacantes, otro tiene que ver con algún asunto legal que haya que tratar o incapacidades o cosas de ese estilo que tienen alguna connotación particular, más los temas de convivencia y disciplinarios que regularmente tampoco, pues también necesitan por lo menos una revisión semanal. Otra parte del día también se la dedico en general a hacer, a revisar cómo vamos en la planeación estratégica y los números de las ventas, evidentemente versus el mes, versus el año, cómo vamos con cada uno dependiendo de los indicadores, de los requerimientos que tenemos presupuestales de cada área. Y otra parte, evidentemente, pues al gasto. En estos días que ha estado más apretado el negocio, este año particularmente, pues necesitamos tener más énfasis ahí porque si no se alcanza el 100% del presupuesto de ventas, pues tampoco se tiene que alcanzar el 100% del presupuesto de gastos. Digamos que esa es la generalidad, más una parte que siempre resulta de los temas, digamos, adicionales que hay que atender, urgentes, pero que no por eso son menos importantes y que requieren pues una solución. La otra parte pues tiene que ver con temas y asuntos legales, es revisión de contratos, documentos y todo el tipo de cosas que siempre hay que firmar prácticamente todos los días. Las políticas digamos, de buenas prácticas que ya se tienen implementadas totalmente en redes y que muchos de nuestros clientes las tienen, pues exigen cada vez más documentación. Pero hay que hacer una revisión de esa documentación que se firma, porque al final ya uno está comprometiendo la organización. Entonces es muy importante como hacer esa revisión. También bajo regularmente a la sala de ventas y a dar una vuelta en logística, no todos los días, ese es par de veces por semana para hablar con la gente, para revisar cómo están las condiciones, ver algunos riesgos, oportunidades de mejora, niveles de inventario, cosas que llevan mucho tiempo ahí y no tenemos una revisión exhaustiva, entonces pues lo estamos haciendo de esa manera. Ok, don Andrés, de acuerdo. Y digamos, ¿cuáles son las problemáticas que usted actualmente vive como gerente general de redes eléctricas? No, digamos que hay varias, pero si uno quisiera tomar las que pueden ser más relevantes en este momento, pues hay una desaceleración macroeconómica, eso está afectando, digamos, el desempeño comercial y de indicadores en general que uno quisiera tener. Hay un mayor deterioro de la cartera en general por las mismas condiciones macroeconómicas del país, entonces eso ha hecho que nosotros tengamos que volvernos mucho más estrictos en el tema. Y lo tercero, pues tiene que ver con el flujo de caja. Evidentemente, si se vende menos, la cartera se recauda con mayor lentitud, a pesar de que estés encima del proceso, pues tienes que ser mucho más juicioso con la caja y afinar más las cosas, porque normalmente vas a estar más apretado en ella y si no haces una adecuada planeación de cara a 3 o 4 semanas adelante, pues se te viene una avalancha que después no vas a poder manejar. Por eso hay que ser cuidadoso y estratégico, digamos, en esa planeación. De acuerdo, don Esos Andrés. tal vez son los problemas actuales más graves. El otro tiene que ver con pues, la consecución de la gente. Es un tema que cada vez se está volviendo un poco más complejo. La gente pues quiere más condiciones de trabajar la mitad del tiempo desde su casa, de tener otras cosas que pues hoy en día los buscan y eso está bien, pero no es lo que nosotros podemos ofrecer dada la forma en nuestro negocio funciona. Quisiéramos hacerlo y tal vez en la medida de que vayamos avanzando podremos tomar algunas decisiones adicionales a ese respecto,
pero en este momento no, y no puede uno ser, tiene que ser uno muy claro desde el principio, pero eso ha hecho que se complejice más conseguir, digamos, la mano de obra calificada, adecuada y dispuesta, que es tal vez lo que ahora está faltando más. De acuerdo, don Andrés. Muy importantes los puntos que toca adicionalmente, digamos, el tema de que la gente, digamos, el tema del teletrabajo, sí, en muchas organizaciones sí lo han implementado, pero otras han fracasado también por implementarlo a la ligera. Entonces es muy importante lo que dice don Andrés, ser claros y pues tener la claridad antes de contratar a la gente, que no se haga falsas ilusiones y quede decepcionada después. Don Andrés, ¿y usted qué cree que son las habilidades más importantes y necesarias que debe tener un directivo o, digamos, una persona que esté actualmente, digamos, haciendo o esté, digamos, ejecutando un cargo gerencial como el suyo, don Andrés? Yo creo que eh, las mal llamadas habilidades blandas son muy importantes en este tipo de cargos y en este tipo de situaciones. Tenemos un contexto que es demasiado cambiante rápidamente. Entonces tienes que ser resiliente y tienes que ser lo suficientemente inteligente para tratar de leer esas señales de mercado para poder tomar decisiones, digo yo, a tiempo. A tiempo no es encima y apagar incendios, sino tratar de ser lo más precavido posible, sin entrar tampoco en volverse paquidérmico, o sea, demasiado lento porque entonces nada avanza. Lo otro es ser más precavido que de costumbre por esas mismas, por ese mismo contexto, entonces te exige analizar con mayor detalle pues, una diversidad de riesgos. El otro tema tiene que ser la comunicación, o sea, tienes que ser claro con la gente en decirle cómo vamos, cómo estamos, eh, en qué vamos bien, qué temas tenemos por mejorar. Nosotros en la compañía hemos implementado un comité primario semanal. Ahí está no solo la primera línea de mando de la compañía, sino la segunda también. Entonces eso hace que tengamos una comunicación más clara desde la junta y que esa reunión sea colegiada, o sea, en el sentido de que todos exponen, todos opinan. Ahí llegamos a los puntos que necesitan mejorarse o que no están funcionando bien en determinada área. Eh, y lo tercero, pues tiene que ver con que ahí se logra la comunicación asertiva. Obviamente después hay que validar eso con los equipos cuando tú bajas y haces, cuando hablaba de bajar y hacer recorridos, uno también a veces habla con la gente y trata de evaluar de primera mano que la información que conversamos ahí, pues efectivamente se bajó y se compartió con los equipos. Eso hace que se genere un mayor compromiso, en mi opinión. Y dos, pues que la gente tenga clara cuando las cosas no están fáciles, que pues tiene que ser un propósito de todos compartido el sacar las cosas adelante. Si estamos en una campaña de ahorro, pues es entender por qué estamos en eso, eh, por qué se tiene que dar para que las cosas funcionen bien y que todo el mundo de verdad esté aportando su granito de arena. Así es que se construye. Y lo otro, pues evidentemente tiene que tener además de esas habilidades de comunicación, pues tiene que tener, yo digo que cierta firmeza y optimismo. O sea, por más difíciles que estén las cosas, uno siempre puede buscar un camino que sea, digamos, menos tortuoso, pero que no le permita a uno estancarse. Porque si uno se resigna un poco a estancarse simplemente porque las cosas están difíciles y entonces no hacemos nada, pues nunca logramos avanzar. Y estamos en un terreno donde eh, esa para aparente pues nos puede hacer retroceder nuevamente. Entonces, pues creo que ahí también hay que tener como esa visión y esa fuerza de saber convencer, de decirle a la gente por dónde es el camino. Y un plan estratégico, o sea, ser lo suficientemente juicioso para seguir un plan estratégico a pesar de las circunstancias. Eso hace que se demore un poco en el tiempo, que a veces se detenga, que a veces se logre avanzar más rápido, pero no puedes perder el rumbo y el objetivo de lo que quieres llegar y conseguir con la compañía. De acuerdo, don Andrés. Esta pregunta que viene es muy parecida a la que me respondió, pero es invertida. ¿Cuáles son las razones principales que directivos o gerentes
que digamos, están en su posición, fracasan en liderar una empresa o el motivo por qué ellos, digamos, no duran en un cargo y las empresas quedan siempre mal paradas o quedan gravemente con mal flujo de caja y eso. Entonces, una razón. ¿Por qué cree usted, don Andrés? Hay muchas razones, digamos, hay unas de mercado que te afectan estructuralmente. Yo siempre divido los problemas y es lo que discuto con la Junta, en mi opinión personal y en mi experiencia, en dos. Cuando tengo un problema le digo, bueno, o es un problema estructural o es un problema, digamos, transitorio o menor. Menor no significa necesariamente que quiera por debajear o no atenderlo, pero primero uno tiene que solucionar los temas estructurales. A veces, en mi opinión, mucha gente que a veces que es cositera, digamos, que uno diría, no, es que es muy bueno haciendo seguimiento, pero se vuelve cositera y entonces su organización se vuelve paquidérmica, se gasta todo el día solamente con esos temas puntuales de los problemas del día a día y pierde por completo la visión de su negocio. Dos, el no medir los avances de todas las áreas, independientemente de la periodicidad con que lo hagas, pero que todas las áreas tengan unos indicadores. Eso para mí también es fundamental y es clave, y yo veo que mucha gente que no los tiene, y que fuera de eso se enreda en tratar de ser cositera todo el día, pues hace muchas cosas en el día, pero no avanza, que son dos cosas parecidas, pero bastante distintas. El otro tema que tiene que ver con una planeación adecuada, o sea, financiera. Yo tengo que saber con la realidad del tema em, cuánto necesito este mes para sobrevivir, para mis gastos, como lo hace uno como empleado cualquiera, y cuánto soy capaz, pero no diciéndose mentiras, ni pretendiendo que es que eso se logra, digamos, pisoteando un poco a la gente, ¿no? Obviamente hay que hacer presión, hay que hacer seguimiento, eso es indudable en una buena gerencia, pero también es tener claro de qué soy capaz y eso con lo que soy capaz, cómo lo administro de la forma adecuada para poder que si estoy afectado, no me afecte estructuralmente hablando. Y por último, pues creo que la comunicación, cuando tienes muy mala comunicación con tu equipo de trabajo, con la gente que trabaja contigo, eh, pues eso genera un alejamiento ahí donde uno está sentado en una nube y la realidad de abajo es otra y no logras tú darte cuenta de eso y cuando menos piensas eso se te vuelve un, como esas avalanchas de los ríos cuando se represan que quedan muy tranquilitos, un tiempo casi sin agua y después se viene todo encima. Esas señales son las que yo me refiero que uno tiene que estar atento para saberlas leer y procurar tomar decisiones adecuadas lo antes posible. Y lo último es tomar decisiones con firmeza, o sea, si tú tienes claro qué estás haciendo, lo estás midiendo, lo tienes como evaluarlo y entenderlo, pues tienes que tener la firmeza de tomar decisiones. A veces muchas de ellas son antipopulares, pero pues si uno logra decir, es esta decisión, es por esto y es así, y lo vamos a hacer por este lado, y eres capaz de inspirar a los demás y jalarlos, pues logras regularmente avanzar. No todas las veces así llegar al 100% del objetivo, pero sí avanzar, que creo que para mí es lo más importante. Ok, don Andrés, ya nos faltan dos preguntitas para concluir. La otra sería, ¿cuáles son las capacidades o habilidades que usted, digamos, ha visto en otros directivos que usted conozca? Digamos, ¿qué capacidades de otras personas usted, digamos, reconoce o, digamos, ha tratado de implementar en su trabajo? Yo creo que la más importante para mí es que uno quiera aprender todos los días. Porque uno al final, como gerente, necesita saber de todas las áreas, pero no es un especialista casi que en nada. Tiene unas fortalezas evidentes y otras cosas que no, que necesita que su equipo conozca y sepa mejor. Entonces, pues creo que esa habilidad es importante. La otra es la de saber escuchar con calma, aún en momentos de crisis. Esa no es tan fácil de aplicar. A veces me cuesta.
pero procuro hacerlo porque me parece que es algo admirable e importante. Y lo tercero es como que no dejar de soñar, o sea, eso suena muy de cajón, pero es cierto, yo tengo que tener claro qué quiero hacer de mi organización en un determinado tiempo y tengo que lograr inspirar eso. Y aparte de inspirarlo, pues tengo que aterrizarlo en un cuaderno, en una estrategia, en una hoja de papel y saber cómo lo voy haciendo. Y luego, pues ir implementando todo en torno a eso. Digamos que esas son habilidades que me parecen las más importantes, que uno a veces incluso envidia, trata de hacerlas bien, pero todos los días sabe que tiene que ir aprendiendo. Más la implementación de herramientas, o sea, desde herramientas tecnológicas que cambian trascendentalmente hasta equipos y otros factores de medición que te facilitan la vida, pero que esa cambiarlo y mientras más años tiene uno, más le cuesta, porque Ya, efectivamente genera unos hábitos de administración que irlos cambiando y estar como actualizándose todo el tiempo no es tan sencillo como parece. Y ya, de verdad, en estos cargos cuesta. Y la gente que se queda ahí, pues se atrasa un montón en la administración de su negocio. Y la otra que solamente vive de esas implementaciones, pues pierde mucho de la visión de que eso haga sentido con, con el plan estratégico del negocio. Si no, pues es un tema secundario. Entonces no significa que no lo miremos, pero no puede tener la misma relevancia que otras innovaciones que sí te permiten avanzar más rápido. de acuerdo, don Andrés. Y la última, si don Andrés tuviera que capacitar a alguien que lo reemplazara en su cargo actual, ¿qué habilidades fundamentales usted se centraría y le dejaría a esa persona de herencia de conocimiento por parte suya, don Andrés? Yo creo que es como, la primera es tener la cabeza fría para administrar todos los recursos de forma apropiada y adecuada. Eso no es tan sencillo. El segundo, el hábito de revisar y de mantener una revisión periódica de indicadores y KPIs por cada una de las áreas. Y lo siguiente sería la estrategia de comunicación, ser abierto, el que la gente te pueda buscar, sienta tranquilidad en hablar contigo, en saludarte, en preguntarte algo, mm, porque eso hace que la comunicación fluya y que las cosas buenas, regulares o malas se sepan pronto para poder tomar acciones. Creo que para mí esas pueden resultar las más estratégicas. Obviamente tiene que tener una capacitación base, tiene que saber cómo funciona una empresa, tiene que conocer todos los indicadores financieros y comerciales y tiene que saber entender el entorno macroeconómico en el que vive o está su negocio para poder que las decisiones que tome de cara al futuro, pues se acomoden y se ajusten a eso. Si eso no lo tiene, pues evidentemente, por bueno que sea, tampoco lo va a lograr. De acuerdo, don Andrés. No, don Andrés, muchas gracias por su tiempo. Ya concluimos la sesión de preguntas y no agradecerle el espacio. Realmente sabemos que es una persona muy ocupada, más que nos contó al inicio de su día a día. Y muchas gracias, don Andrés. Antemano, muy agradecido por ese pequeño espacio que me brindó. No, pues primero, gracias por la invitación. Segundo, pues también les cuento que aparte de gerenciar la empresa, pues a veces hago algunas asesorías empresariales a empresas que necesitan reestructurarse o están en problemas. Eso es más eventual, pero también lo hago. Y lo tercero es que yo tengo también un negocio propio con mi esposa y son 5 puntos de venta ya que también a veces requieren decisiones. Pero eso se logra hacer si tienes indicadores y si te organizas bien en el tiempo y le sacas tiempo a todo. Si no, pues no lo logras. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa que necesiten con el mayor gusto. Listo, don Andrés, muy amable. En una Bueno, próxima un ocasión. abrazo, Luis. Gracias. Hasta luego. Eh,